Bienvenidos a Energía 21. Hoy nuestro tema es la energía hidroeléctrica. Es importante que Argentina comience a desarrollar nuevas obras hidroeléctricas, aquellas similares a las que fueron su orgullo nacional en otras décadas. Hoy entonces vamos a hablar de la necesidad de diversificar la matriz energética y en esta necesidad de incluir la hidroelectricidad. Y para ello, qué mejor que hablar con un especialista, en este caso el ingeniero Guillermo Malinou. Pero primero, ¿quién hace posible el encuentro? Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. Ingeniero, cuéntenos cuál es su visión con respecto a esta situación por la cual Argentina fue orgullosa de su energía hidroeléctrica y hace aproximadamente 2 décadas es uno de los temas que ha quedado guardados. Pareciera que ahora con una nueva apertura, con la apertura de una subsecretaría dedicada a esta temática, el tema se instalaría nuevamente en la agenda energética argentina. Bueno, para mí sería una satisfacción que ello ocurra, ¿no es así? Efectivamente, el país en la década del 70 y del 80 incorporó las grandes obras hidroeléctricas, incluso más. El Chocón y Cerro Colorado fue el primer salto de calidad que tuvo nuestro país, pasando de obras de pequeño porte a obras ya de gran magnitud, como es el Chocón, que fue una obra emblemática, ¿no es así? Entonces, en esas 2 décadas se concretaron obras como ser el Chocón, Cerro Colorado, Alicurá, Piedra del Águila. Por un lado, en lo que sería el Comahue, se hicieron obras menores como ser Arroyito o el dique del Chañar. Y después tenemos desarrollos como puede ser en el sur de Mendoza, sobre el río Atuel, sobre el río Diamante. Hay toda una cantidad de obras que son también de significación, bueno, etcétera. Virtualmente la capacidad instalada en cuanto a potencia hidráulica que tiene hoy el país se hicieron en esas 2 décadas. A partir del proceso de privatización es como que se frena ese impulso y podríamos decir que la década del 90 y la primera década del siglo XXI hasta nuestros días se incorporó nada más que el 10% de la potencia hidráulica total que tiene el país. En estos momentos se habla de la necesidad de diversificar la matriz. En ese concepto también entraría lo de la hidroelectricidad, la energía generada por fuentes hidráulicas. También las noticias nos hablan de una nueva ley de energías renovables que está a punto de ser reglamentada y puesta en marcha. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, la diversificación de la matriz es una necesidad porque en este momento estamos teniendo la matriz eléctrica, me refiero, ¿no? Un 63 o 64% de la producción total de electricidad es mediante centrales térmicas que consumen combustibles fósiles, gas o petróleo. La parte hidroeléctrica estaría cubriendo entre el 30 a 32% de la matriz. Hay una pequeña proporción que sería un 5% de la energía nuclear y un 0,6-0,7% son eólicas y solares. O sea que virtualmente eso es una proporción insignificativa frente a la pretensión que nosotros tendríamos. Yo apoyo esa idea de recurrir a las energías renovables y no depender tanto de los combustibles fósiles. Nuestro país se quedó un poco en ese desarrollo, porque más allá de que exista esta ley, hubo otra hace 10 años que también intentaba desarrollar lo mismo con expectativas
que no se cumplieron, en el sentido que para el año 2017 había que tener un 8% de la matriz con energías renovables y para el 2025 con un 20%. Le estoy diciendo que al año 2015 tenemos 0,7 frente a un 8 que se pensaba, o sea que en esa materia también nos hemos quedado. La hidroelectricidad también es una energía renovable, hay que considerarla así. La ley de alguna manera lo menciona, quizás con cierto error, en el sentido, a mi criterio, porque ahí se habla de que hasta 30 megawatts se las considera, las centrales hidroeléctricas se las considera como renovables, y eso entendemos que es a los fines de poder aspirar a ayudas del gobierno para, digamos, financiar las obras. No es una definición en cuanto a si es o no renovable una central hidroeléctrica, ¿no? Las centrales hidroeléctricas con embalse o de pasada, como podría ser Yacyretá o Salto Grande, que no tienen gran salto y sí tienen un embalse importante, de gran porte o de pequeño porte, todas son consideradas energías renovables. Eso está aceptado a nivel mundial, está fuera de discusión. Que acá estemos confundidos es otro problema. En el último gobierno de la señora Kirchner promocionó mucho dos futuras centrales, la Zepernik y la Néstor Kirchner. Estas centrales fueron cuestionadas por asociaciones ambientalistas y a mí me gustaría la opinión de un especialista como usted. Primero, el país necesita hidroelectricidad para que esta diversificación de la matriz sea una realidad. En eso de algún modo estamos de acuerdo. Los ambientalistas cuestionan que estas centrales dañarían el ambiente en tanto podrían perjudicar los glaciares. Bueno, vayamos por puntos. ¿Son necesarias estas centrales? Yo le diría que son necesarias todas las centrales que podamos construir, ¿sí? Hay algunos estudios que algunos colegas y yo también hemos venido haciendo, donde pensamos que las próximas 2 décadas hay que construir 30 centrales hidroeléctricas para poder acompañar la proporción actual en la matriz. Este dato es muy importante. 30 centrales es un número impactante. Sí, sí. Es del orden, una inversión del orden de 30.000 millones de dólares en 20 años. Eso es para estar igual que hoy. Y si no lo hacemos, con el avance que tiene en este momento la energía eólica y la energía solar, se va a suplir todo con combustibles fósiles. Entonces agravamos todavía más la situación. Quiere decir que es una necesidad. Podemos discutir si son tantas o menos obras. Acá es una cuestión de hacer una proyección. Después vuelvo a la pregunta suya, ¿no? Pero algunas estimaciones que hemos hecho, suponiendo un crecimiento de la demanda eléctrica para las próximas 2 décadas, necesitamos duplicar la capacidad instalada hoy en materia hidráulica para estar en la misma situación de hoy, pero en el año 2035. Ese número, que es enorme, me refleja que por más que nosotros querramos poner energía eólica y energía solar, es tan grande la magnitud que no tengo cómo llegar. Entonces, como la demanda sigue creciendo, siempre, esté bien o mal el país, la gente, por distintos motivos o por confort, consume más. Si ahora el cambio climático nos lleva a que nosotros tenemos un clima más tropical, todo el mundo usa aire acondicionado, ¿no? Y cuando llega a la casa prende el aire acondicionado. Entonces el consumo crece. ¿Cómo hago para suplir eso? Si no lo acompaño, tengo cortes como hay ahora. Y si no, tengo que hacer obras. Después discutiremos cuáles son las obras. Entonces, duplicar
la capacidad hidroeléctrica actual es un desafío enorme para el país, que hay que planificar bien y formar los recursos humanos necesarios. Entonces, desde ese punto de vista, decir si se necesita, yo le afirmo que se necesita. Y cuando se dice que no porque por tal o cual razón y entonces conviene hacer eólica, yo los invito a que hagan algunos numeritos para ver cómo hago para suplir esa cantidad de energía que yo tengo que generar para seguir acompañando a un país que por lo menos pretende crecer. Un aspecto que no debemos descuidar son los impactos debido al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo va a incidir eso en el país? También es importante. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, entre Cuyo y Tierra del Fuego, cada vez tenemos menos área nevada. ¿Por qué? Porque el calentamiento global está haciendo que la isoterma de 0 grado, que es a partir de donde se produce hielo o se produce agua, ¿no? Esa isoterma está cada vez más alta y entonces sería equivalente a ver la línea de nieve en alta montaña. Imaginemos que es la isoterma de 0 grado, que es donde de ahí hacia arriba nos queda la precipitación almacenada como nieve y de ahí hacia abajo escurre. Al tener menos superficie con nieve, quiere decir que las grandes tormentas que generalmente en la Patagonia se dan en invierno, nos van a provocar inundaciones más importantes que las que tuvimos hasta ahora. ¿Por qué? Porque con mayor acumulación de nieve había menos área que corría enseguida hacia el río, o sea, era precipitación que quedaba colgada en el invierno hasta el deshielo. Si ahora, no sé si soy claro, porque esto es un problema quizás de cómo les estoy tratando de explicar. Yo ahora tengo menos casquete cubierto con nieve y entonces toda precipitación importante escurre directamente al río. Eso me va a provocar crecidas más importantes. Si yo tengo embalses, puedo ejercer una cierta regulación de todas esas crecidas. Entonces, no es inocuo si pongo o no pongo embalses. ¿Está bien? Puede ser para generación de electricidad o no. Entonces, a mí me gusta hablar de obras o aprovechamientos hidráulicos de propósitos múltiples, entre los cuales uno puede ser la generación hidroeléctrica, ¿no? No siempre hay obras que no generan electricidad y sin embargo cuenta con un embalse porque puede ser para provisión de agua. Yendo a las represas Zepernik y Néstor Kirchner, toda obra que se construye, sea hidroeléctrica o de otra envergadura, siempre genera un impacto ambiental. Y concentrándonos en el impacto ambiental, hablemos en primer lugar del impacto positivo que estas obras tendrían y después nos detenemos en el negativo. Así que lo invito a que nos cuente cuáles serían los puntos del impacto positivo que estas obras generarían. Bueno, hay una cantidad de beneficios que traen estas obras que es importante señalarlos. Quizás en la zona donde se van a implantar tanto la presa Kirchner como la presa Zepernik es una zona muy despoblada, pero uno puede pensar que el día de mañana las mismas obras y estos beneficios pueden atraer nuevas poblaciones. Uno de los efectos más importantes que tienen estas obras es que al tener un embalse nosotros podemos abastecer agua para poblaciones, que en la Patagonia es bastante escasa el agua dulce, podemos abastecer para áreas de riego, nuevas áreas de riego, y eventualmente para la industria, que donde están emplazadas estas obras quizás no se dé el caso, pero usted tiene, por ejemplo, áreas petroleras donde emplean agua para lo que se denomina recuperación secundaria, que es cuando los pozos declinan, se le inyecta agua para que vuelvan
a producir. Entonces ahí tendríamos una aplicación de agua para la industria. Después tenemos control de crecidas. Uno dice, bueno, las riberas del río Santa Cruz en este momento no están pobladas. Vuelvo a decir, puede ser que el día de mañana se instalen poblaciones pequeñas. Entonces, el control de crecidas se traduce en que áreas que antes eran anegadas por el agua son recuperadas. Si son tierras fiscales, bueno, es para beneficio de la provincia. Si son privadas, para beneficio de los particulares. Tenemos áreas de recreación. O sea, uno no tiene por qué encerrarse en que el único lugar interesante desde el punto de vista turístico son los glaciares, porque nosotros al turismo le podemos agregar otras alternativas, entonces los embalses que se van a crear también pueden tener cierta actividad. Hay infinidad de casos que han ocurrido, por ejemplo el embalse Marimenuco en el río Neuquén, hoy, que eso es un embalse artificial para el complejo de Cerros Colorados, hoy hay una cantidad importante de clubes náuticos, por ejemplo, que se han desarrollado y se han construido viviendas alrededor del lago, viviendas de fin de semana o lo que sea. Entonces, eso es un beneficio que ha traído la inserción de un lago. Tenemos también, en otro orden, lo que implica el desarrollo socioeconómico de la zona. Estamos creando mano de obra, cualquier obra, no me refiero ahora en particular a estas dos. Este tipo de obra, por su magnitud, atrae mucha mano de obra, empresas, proveedores, mucho de industria nacional, no hay que pensar que siempre compramos todo afuera. Entonces, esos serían así resumidamente, algunos de los impactos positivos. Y yendo en concreto a estas dos obras, el primer impacto negativo que se señala es que afectaría los glaciares. Bueno, háblenos acerca de esto y su investigación. No tanto mi investigación, porque yo no participé de esos proyectos. Lo que sí quiero decir, antes que nada, es que ya desde la década del 50 había gente estudiando cómo aprovechar las aguas del río Santa Cruz. O sea que no es algo que se les ocurrió al gobierno anterior o a los últimos gobiernos, ¿está bien? Lo pudieron concretar, pero los proyectos o las primeras ideas datan de más de medio siglo. La preocupación por el glaciar fue tenida en cuenta, la preservación de los glaciares, fue tenida en cuenta al momento de proyectar estas obras. De ahí surgió la altura máxima que va a tener el dique Néstor Kirchner, cuál va a ser el nivel de operación que va a tener el embalse, eso en conjunción con los niveles naturales del lago argentino y también teniendo en cuenta el evento extraordinario que se produce periódicamente, que es la rotura del frente del glaciar Perito Moreno por crecimiento ya importante del lago Rico, que es el que se crea por detrás y es el que presiona a la pared de hielo y la termina venciendo. Ese es el famoso rompimiento, que es un evento turístico a nivel mundial, y que se crea el canal de los témpanos, ¿no? Bueno, ese vaciado abrupto de un embalse, que es el lago Rico, también fue tenido en cuenta cómo influye en los niveles del lago argentino. Hay registros de muchos años, quiere decir que todo eso se tuvo en cuenta al momento de diseñar la represa de Néstor Kirchner. Yo no participé, pero hay trabajos presentados por los autores de esos estudios en un congreso argentino de grandes presas, y de ahí yo me baso, que es un trabajo serio. Y aparte, me han informado ahora hace poco que se terminó la evaluación de impacto ambiental de esas obras, fue hecha por una consultoría argentina, y eso se discutió en una audiencia pública. Entonces acá es como que hay gente que está poniendo en duda los resultados de esos estudios. Bueno, lo que yo puedo decir
es que en todo caso demuestren, los que están discutiendo eso, demuestren dónde están los errores y en todo caso que la comunidad científica diga si es necesario hacer una revisión. Es muy importante también el rol del Estado en cuanto a los controles que se ejercen para evitar el daño ambiental, o sea, que el daño sea el previsto y no mucho mayor. Bueno, ahí la autoridad competente corresponde a Santa Cruz, porque está dentro de su provincia, el recurso pertenece a la provincia de Santa Cruz, el río Santa Cruz. Usted sabe que con la modificación de la Constitución del año 94, los recursos naturales son de dominio de las provincias. El recurso hídrico entra dentro de los recursos naturales. Entonces, es la provincia de Santa Cruz la que tiene que velar justamente por minimizar o mitigar los impactos ambientales. Si la provincia de Santa Cruz aprueba la construcción de las obras, bueno, nosotros no podemos decir nada. Como impacto negativo, para una zona tan despoblada como es el río Santa Cruz, casi no se aplica, pero digamos en general, nosotros podemos tener casos donde hay gente que vive del río, por ejemplo se dedican a la pesca, bueno, puede haber una alteración de la fauna ictícola por el hecho de interponer una presa, en general se interrumpe el ciclo reproductivo de los peces, entonces lo que suele hacerse son estaciones de piscicultura en los mismos embalses o al costado del embalse, donde se recrean los alevinos y se van sembrando los embalses con nueva, nueva fauna para reemplazar los daños que pueda. Entonces ahí tenemos medidas de mitigación. Bueno, la gente que vivía de la pesca puede ser ayudada de esa forma. Cuando hay reubicación de pobladores, en general es un tema que si no se trata bien puede provocar daños muy importantes desde el punto de vista social. Y también desde el punto de vista económico, porque hay gente que el hecho de reubicarlo hacia otro lugar, bueno, pierde las posibilidades de trabajo donde estaba. Entonces, esas cosas que hoy en día se suelen hacer, se las analiza desde un punto de vista interdisciplinario, o sea, teniendo todas las visiones de distintos especialistas como para no cometer errores que después puedan afectar desde el punto de vista social a la gente que es reubicada. Bueno, y así tenemos muchos casos, algunas desprolijidades. Yo más que nada me refiero a casos que cita la bibliografía a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, desprolijidades como que un gobierno llamó a todos los que iban a ser inundados por el embalse y les dijo que tenían que venir con la documentación probatoria. Entonces la mayoría no tenía los papeles en regla y fueron nada más que los que tenían escrituras. Entonces no indemnizaron a los que no tenían la documentación. Bueno, y eso trae después problemas que son de litigio permanente. Entonces, lo que uno dice, hay experiencia suficiente a nivel mundial y en la Argentina de cómo debemos proceder y bueno, hagamos las cosas bien para que eso no ocurra, ¿no? Le agradecemos, ingeniero, y esperemos que la hidroelectricidad vuelva a ponerse en la agenda energética para lograr una diversificación de la matriz que el país está reclamando. Y yo creo que sí, auguro que así sea en los próximos años. Ojalá que el país empiece a retomar esta senda sin desmedro de que dé apoyo a la energía eólica y a la energía solar, que son las dos que en este momento están, digamos, pidiendo pista, ¿no? Pero hay una cuestión que quiero recalcar. La energía eólica sola no es fácil incorporarla al sistema eléctrico porque es intermitente. ¿Qué estoy diciendo? De repente para el viento y deja de producir, ¿no? Lo mismo puede pasar con la energía solar. Hay
como un consenso en el sentido de que la energía hidroeléctrica es la que permite ingresar a la eólica y la solar dentro de un sistema, porque cuando declinan estas dos últimas, la que tiene más rápida respuesta para poder entrar con más energía al sistema es la hidroeléctrica. Son de respuesta inmediata, entonces, si en un momento determinado se para, imaginemos una planta de generación, será eólica en este caso, si por alguna razón declina, se le pide a una central hidroeléctrica que aumente enseguida la potencia y suplimos esa falta. Otras tecnologías no son tan rápidas, ¿no? Entonces, esto es digamos, la hidroelectricidad favorece la incorporación de eólicas y solares. Nos despedimos, nos encontramos dentro de 7 días para seguir con más temas vinculados a la energía. Hasta entonces, chau, chau. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.